violencia se desata en Tamaulipas. 2 granadazos al Palacio de Gobierno dejan 2 heridos. También en la mira de la delincuencia, los alcaldes, esta vez contra la alcaldesa de Gómez Palacio. Salpican a la política nacional. Manlio Fabio Beltrones y Ángel Aguirre se enfrentan por los grupos de autodefensa. No estaba secuestrado, mucho menos muerto. El alcalde de Huitzuco reaparece sin aclarar las razones de su desaparición. Hoy, en Todo Personal. La tregua, si es que alguna vez existió, ha concluido. Cuando la administración Peña se aproxima a los 100 días de gobierno y la presión contra los grupos criminales continúa, la violencia vuelve a desatarse en distintos puntos del país. Ayer en Tamaulipas se arrojaron granadas contra el Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria y antes había sido secuestrado el jefe de policía de Nuevo Laredo. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto saludarte. La lucha contra la delincuencia en Tamaulipas siempre tiene relación con la que se da simultáneamente en Nuevo León. Mientras se daban los granadazos en Ciudad Victoria, el hermano del jefe de policía secuestrado en Nuevo Laredo, un Ministerio Público Federal adscrito en Monterrey, era también secuestrado y su cuerpo aparecía en un carro abandonado. Y otro jefe policial, este de la nueva Policía Estatal, era asesinado en Apodaca. Tamaulipas ha sido el epicentro de una lucha frontal por el trasiego de drogas rumbo a los Estados Unidos. Un corredor de cocaína y metanfetaminas que se disputan los Zetas y el Cártel del Golfo. La delincuencia organizada hace de las suyas. Migrantes asesinados, cuerpos decapitados, cobro de piso a empresarios, el asesinato de un candidato a gobernador y ahora la explosión de 2 granadas frente al Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria han causado alerta entre la población. Los 2 artefactos lanzados a las oficinas del Poder del Estado dejaron un saldo de 3 hombres lesionados y varios daños materiales. Todo ocurrió el día de ayer al filo de las 6:30 de la tarde. En medio de gritos de auxilio y desesperación, los ciudadanos que pasaban por el lugar tuvieron que resguardarse en los comercios aledaños. La investigación está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes señalan que las granadas pudieron ser lanzadas desde un vehículo en movimiento que circulaba por la avenida Juárez. No hay matrícula del auto, tampoco se conoce la identidad y paradero de los ocupantes. Un día antes, las autoridades locales de Nuevo Laredo habían confirmado la desaparición de Roberto Alejandro Balmori, jefe de la policía del municipio. La violencia había tocado ya a la puerta de la familia Balmori Garza. Un día antes de reportarse la desaparición del jefe policíaco, habían encontrado muertos a 2 hermanos del funcionario. Manuel y José Alberto Balmori Garza fueron asesinados a balazos y encontrados al interior de un vehículo en la autopista que conecta la ciudad de Monterrey con Nuevo Laredo. En febrero del año pasado, Manuel Farfán Carriola, entonces jefe de policía de Nuevo Laredo, fue asesinado por desconocidos. 4 de sus escoltas también murieron junto con su secretario particular. Según datos de la Secretaría de Gobernación, el 80% de los delitos relacionados con el narcotráfico en México ocurren en 162 municipios de los 2.456 que existen en todo el país. Uno de los estados más violentos es Tamaulipas, seguido de Nuevo León. La lista incluye Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero. Pero mientras granadazos explotaban en Ciudad Victoria, el coordinador operativo del grupo antirrobos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Apodaca, Nuevo León, era encontrado asesinado. Se trataba de Gerardo Gustavo Garza Saucedo. El vocero en temas de seguridad del Estado, Jorge Doménez Zambrano, informó que el jefe policíaco fue ultimado a balazos en su propia casa. Las autoridades estatales precisaron que el asesinato de Garza Saucedo fue realizado con premeditación. Granadas, secuestros y asesinatos en estados vecinos que comparten hoy la violencia generada por el narcotráfico.
Pero lo que hay que decir también en este sentido es que tanto Tamaulipas como Nuevo León han hecho avances notables en la construcción de sus policías y en coordinar sus esfuerzos. Esta violencia que hemos visto en los últimos días, hoy acaban de matar en la tarde a una familia completa, ahí también en la colonia San Ángel Norte, en el norte de Monterrey. Estos actos de violencia, decíamos, tienen relación directa con la construcción de las nuevas policías, con los mandos únicos que han establecido esos estados, con el desmantelamiento de estructuras policiales que estaban profundamente corruptas. Por eso asesinan a los familiares, a los hermanos del jefe de policía de Nuevo Laredo, por eso lo secuestran a él, y esa violencia es parte, desgraciadamente, de lo que se está haciendo. Pero esa violencia también ocurre en estados donde hay repercusiones y se influyen recíprocamente. Lo que ocurre en Nuevo León y lo que ocurre en Tamaulipas repercute en la comarca lagunera, aunque ahí sí no sea limítrofe, y repercute de forma directa. ¿Por qué? Porque son los mismos grupos que están enfrentados. El Cártel del Pacífico contra los Zetas. Esta semana fueron quemados 4 negocios, propiedad de la familia de la alcaldesa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo. Usan la violencia para imponerse a como dé lugar. Y lo hacen principalmente en municipios donde ante la impunidad su control es mayor. Así actúa el crimen organizado. El 5 de febrero pasado, el domicilio de Rocío Rebollo, alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, fue atacado a balazos por un grupo armado. Pocos días antes, el Ejército y la Procuraduría del Estado habían implementado un operativo. 160 policías municipales de Lerdo y de Gómez Palacio fueron arrestados, acusados de apoyar al crimen organizado. 64 policías quedaron arraigados y sujetos a investigación. El resto fue liberado. Días después, un grupo armado atacaba su propia casa. La fachada presentó 12 impactos de bala. Pero los ataques en su contra se repitieron. Ahora, con 4 incendios en negocios familiares el pasado lunes. Se trató de madererías, oficinas administrativas y una bodega de pinturas. Los incendios ocurrieron en Gómez Palacio, Durango, y se dieron de manera simultánea. Pese a estos actos de violencia en su contra, Rocío Rebollo señaló que no dejará la presidencia municipal y aclaró que no había recibido amenazas directas anteriormente. En los últimos 5 años, ha habido 1.200 homicidios de funcionarios municipales de todos los niveles, entre ellos 31 alcaldes, según la Conferencia Nacional de Municipios. Varios presidentes municipales ya habían denunciado presiones del crimen organizado. En Michoacán, por ejemplo, hace apenas una semana, Ignacio López Mendoza, edil de Santa Ana Maya, denunció extorsiones. En Veracruz, el secretario general del PAN, Marco Antonio Núñez López, denunció que hay alcaldes en el estado que tienen que pagar cuotas de protección al crimen organizado y reconoció que hay muchos que prefieren hacerlo para evitar ser asesinados. Por esas declaraciones, tuvo que acudir ante el Ministerio Público. En otro caso, el 4 de febrero, un sicario asesinó a Wilfrido López Villa, alcalde interino de Nahuatzen. Ahí, las autoridades presumieron un móvil político tras la sustitución del anterior edil y donde continúa el vacío de poder tras este asesinato. Los criminales han detectado que los gobiernos municipales son vulnerables. Mediante la corrupción o la violencia, actúan con total impunidad. Y mientras tanto, como si necesitáramos más grupos armados irregulares en el país, continúa la polémica sobre la policía comunitaria o de autodefensa, con un agrio debate entre el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, y el líder de los diputados, Manlio Fabio Beltrones. Sí, un debate en el que sucede es que Aguirre sigue defendiendo la existencia de esos grupos, lo mismo que todo un sector del PRD, entre ellos el senador por Guerrero, Sofío Castro, mientras que la mayoría condena la existencia de posibles grupos armados o paramilitares. Por lo pronto, hoy, ahí en Ayutla, ya se dio un enfrentamiento entre un automóvil que intentaba ser detenido en un retén por uno de estos grupos. El automóvil no se detuvo, atacó con armas de fuego a los integrantes del retén. Estos respondieron, hay un muerto, hay varios heridos, y esa situación se seguirá reproduciendo
mientras la situación, la actuación de estos grupos no se regularice. Así fue el debate Aguirre-Manlio. La polémica por la expansión de los grupos de autodefensa salpica la política nacional, mientras los grupos de Ayutla de los Libres y Tecuanapa dieron a conocer que ampliarían la cobertura a los municipios de San Marcos, Cruz Grande, Coatepec, Copala y Marquelia para seguir con su idea de recuperar la seguridad. Nuestros políticos tienen opiniones encontradas. Unos están a favor de que estos grupos se unan a las labores que realizan los policías estatales. Otros consideran que hay que darles rangos constitucionales. Y unos más creen que son la semilla de futuros paramilitares. Dos políticos de alto nivel, uno diputado federal y coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, otro gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre, se lanzaron duras declaraciones a raíz del surgimiento de estos grupos. Esto dijo el gobernador Ángel Aguirre del diputado Manlio Fabio Beltrones. Se quedó anclado en el pasado y que esas declaraciones responden a su vocación represora. Y si no, recuerden en dónde se formó. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados respondió que él no personaliza ninguna discusión. No, yo no personalizo ninguna discusión. Primero me voy a enterar si estaba sobrio para saber en qué condiciones pudo emitir una declaración tan irresponsable. Las acusaciones entre ambos políticos surgieron después de que el legislador pidiera a los gobernadores de los estados donde han surgido los llamados grupos de autodefensa que atendieran el problema de inseguridad en sus entidades para evitar el surgimiento de estas nuevas policías. Si no son capaces y suficientes de brindarles protección, seguridad y justicia a cada una de ellas, deberían de replantearse en buena parte el funcionamiento de su gobierno y de ellos mismos. El diputado federal reiteró su preocupación por la formación de brigadas civiles para defender la seguridad de sus pueblos contra la delincuencia. Cuestionó si en esos lugares donde hay grupos de autodefensa, como en Guerrero, se respeta el Estado de Derecho. Aclaró que la seguridad es de todos y nadie puede eludir sus declaraciones. Declaraciones que se dieron el pasado lunes al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro y que fueron replicadas por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. El diputado Beltrones se quedó anclado en el pasado. Para cumplirle a la población se necesitan recursos y a veces no se tienen los suficientes. Mientras esta discusión sobre los grupos de autodefensa se personalizaba entre estos dos políticos, el senador perredista Sofío Ramírez Hernández propuso una reforma constitucional que regule la organización y funcionamiento de los grupos de autodefensa. Planteó otorgar formalmente a los pueblos y comunidades indígenas sus propios cuerpos policíacos, así como definir y aplicar su sistema de justicia. Con esto, dijo, beneficiaría a más de 11 millones de mexicanos que viven bajo esos usos y costumbres. Aclaró que este esquema no suple a las instancias formales de seguridad, sino que se complementaría a las labores de seguridad preventivas y de persecución de delitos del fuero común. Para el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, este tema aún no ha sido resuelto por el grupo parlamentario. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se pronunció porque el gobierno federal y los estados establezcan un mecanismo de coordinación para regular a las policías comunitarias. Dijo que los grupos de autodefensa podrían coordinarse con los otros elementos policíacos y dejar las capuchas a un lado, y aclaró que la presencia de estos grupos es un reclamo de emergencia al Estado, para que se haga presente ante el incremento de las actividades delictivas. Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, los grupos de autodefensa son vulnerables a convertirse en grupos paramilitares, ya que hay una línea muy tenue de convertirse en eso, por lo que alertó sobre su creación. Insistió que a la CNDH le preocupa la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección que quebrante la estabilidad de las instituciones. Mientras se daba este debate entre algunas figuras políticas de alto nivel, en la madrugada de ayer, los grupos de autodefensa de Ayutla de los Libres y Tecuanapa entregaron a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero a 20 de las 40 personas que mantenían bajo custodia desde el 6 de enero. Hoy desde Costa Rica, después de que se clausurara los trabajos del Sistema de Integración Centroamericana, se le cuestionó al presidente Enrique Peña Nieto sobre las diferencias entre el legislador priista Manlio Fabio Beltrones y el gobernador perredista Ángel Aguirre. El presidente pidió al diputado federal Beltrones y al gobernador Aguirre prudencia. Espero que las diferencias entre estos actores se solucionen. No cabe más que el diálogo y la prudencia para superar cualquier diferencia.
Por supuesto que tiene que haber diálogo y que tiene que haber prudencia, pero también en un Estado tiene que haber un imperio de la ley. Y hay que respetar lo que la ley dice, entre otras cosas, que no puede haber grupos armados irregulares ejerciendo la justicia por propia mano. Fomentar o tolerar la violencia siempre termina generando costos. El alcalde de Huitzuco, en Guerrero, Norberto Figueroa, un cercano operador del ex gobernador Rubén Figueroa, había desaparecido el lunes pasado. Hay quienes vieron a un grupo de hombres armados que se lo llevaban en un carro. Se dijo que era un secuestro. Hoy el alcalde reapareció y negó esa hipótesis, pero tampoco aclaró dónde estuvo prácticamente durante 2 días. No estaba secuestrado, pero tampoco se sabe a qué se debió su ausencia durante 2 días. Se trata del alcalde de Huitzuco, Guerrero, Norberto Figueroa Almazo, quien hoy apareció en el municipio por su propio pie. Figueroa Almazo es cercano operador del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien es hijo del otro exgobernador con fuerte influencia en Huitzuco, Rubén Figueroa Figueroa. En un inicio se habló de un secuestro tanto de Figueroa como de su tesorero, Mayorico López Estrada, y su chofer. La última vez que se les vio fue en la feria de Iguala el pasado lunes a las 8 de la noche. Poco después, presuntamente fueron interceptados por un comando en la carretera Tepecoacuilco, en Huitzuco. Después se reportaron como desaparecidos y el gobierno del estado señaló que no se sabía si se trataba de un levantón o se habían ido sin informar a la corporación. Esta confusión se debió a que a principios de febrero, en la cabecera municipal de Huitzuco, colgaron mantas alusivas al alcalde y su presunta relación con el crimen organizado. Por esa razón, desde las primeras horas de ayer, en el municipio hubo una intensa movilización policial en los alrededores de la cabecera municipal. Hoy, Norberto Figueroa Almazo rechazó mediante un comunicado haber sido levantado por el crimen organizado, aunque no expuso dónde pasó la noche del lunes y todo el día de ayer. Aclaró que se encuentra bien junto con su familia. El área de prensa del ayuntamiento emitió el comunicado en el que el alcalde dijo sentirse sorprendido por lo que definió como solo un rumor. Pero no es el único caso. El 5 de agosto de 2012, el alcalde con licencia de Tecpan de Galeana, también en Guerrero, Nadine Torralba Mejía, había sido secuestrado por un comando. El levantón ocurrió a las 2 de la tarde en la comunidad de Zacualpan, municipio de Atoyac de Álvarez, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. El ex candidato a diputado local iba con su familia cuando se lo llevaron. De acuerdo con versiones policíacas, hubo una refriega en la que el chofer del alcalde, identificado como José Ángel López Barrientos, el Güero, resultó lesionado con un balazo en la cabeza. El 7 de agosto, los presuntos plagiarios pidieron 50 millones de pesos. La esposa de Nadine Torralba había pedido que las autoridades policíacas no intervinieran para no poner en riesgo la vida de su esposo. El 9 de agosto, el gobernador Ángel Aguirre dijo que era muy probable que el alcalde con licencia se encontrara con vida, pero convaleciente por una herida de bala. Hasta la fecha no se sabe de su paradero. Otro caso fue el del exalcalde del municipio de San Miguel Totolapan, Miguel Jaimes Palacios. En septiembre de 2012, fue asesinado a balazos y abandonado sobre el tramo carretero que conduce a las comunidades de Santa Ana y Villas Hidalgo, en la zona de la Tierra Caliente. El 8 de septiembre se dio a conocer que el exalcalde había sido secuestrado junto con su chofer. Después se localizó el cuerpo del expresidente municipal. Tenía impactos de bala a la altura de la cabeza. Bueno, efectivamente la alcaldía emitió este comunicado diciendo que ya había regresado el alcalde Figueroa a Huitzuco, pero lo cierto es que nadie lo ha visto al alcalde en aquel lugar. Y bueno, ya regresando aquí al Distrito Federal, el CCH acaba de ser entregado hace pocos minutos y la rectoría de la UNAM aceptó ya negociar con los agresores. Se ve la toma de las instalaciones del CCH en Ciudad Universitaria. Las autoridades académicas han negociado un acuerdo con
un acuerdo que no llegaba. En un comunicado, las autoridades de la UNAM anunciaron que ya habían cedido a 3 de los puntos en el pliego petitorio de los paristas, como el aplazamiento a la discusión de los planes de estudio hasta el 30 de noviembre, ninguna represalia para quienes tomaron las instalaciones, así como la creación de mesas de diálogo. Sin embargo, las únicas peticiones que la universidad se reservó y que serían revisadas una vez liberada la dirección del CCH eran la reintegración de los 6 expulsados del plantel de Naucalpan y el retiro de las denuncias penales por parte de los trabajadores que fueron agredidos el pasado 1 de febrero. Sin llegar a acuerdos, los porros aún exigían más. Ahora querían incluso la renuncia de la directora general del CCH, Laura Muñoz Corona. En días pasados, ya se había identificado a varios de los que participaron tanto en los desmanes del 1 de diciembre como en las instalaciones del CCH. Eran los mismos: José Luis Ramírez Alcántara, alias El Chompiras, Mario González García y Gary Fernández. Son algunos de los cabecillas, pero la verdadera razón de que estos grupos reaccionaran así fue la intensificación de las medidas de seguridad dentro del plantel de Naucalpan, para evitar la venta de droga en supuestas tiendas de dulces. Maestros y estudiantes denunciaron incluso que estos sujetos llegaban drogados y alcoholizados a las instalaciones. Al no cumplir con la reintegración de los expulsados y al sentirse condicionados, los encapuchados retrasaron la liberación de las instalaciones. El día de hoy, a las 3 de la tarde, ambas partes se volvieron a sentar en las famosas mesas de diálogo. Tras 6 horas de negociaciones, las instalaciones fueron liberadas. Luego de 14 días de la toma, los porros consiguieron que no los sancionaran y quedaran impunes sus actos violentos, otorgándoles el perdón absoluto. Por su parte, el rector de la UNAM, José Narro, informó que mañana dará su postura al respecto. Y bueno, un grupo de 100 jóvenes le ganó a 20.000 académicos, trabajadores y estudiantes. Allá en Ciudad Universitaria está nuestra compañera Brenda Lira. ¿Qué tal, Brenda? Hola, ¿qué tal, Jorge? Viviana, buenas noches. Pues ya dentro de las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades están autoridades de la UNAM, quienes ya se hicieron cargo de este inmueble para realizar un inventario sobre la situación en la que se encuentra. Y sí, como lo mencionas, pues todo esto se logró ya que las autoridades educativas cedieron a las peticiones de estos jóvenes, principalmente el no tomar represalias ni a corto ni a largo plazo contra quienes participaron en estos actos violentos, en esta toma violenta de las instalaciones, además de que mañana se realizará una mesa de diálogo para tomar exclusivamente el tema de los expulsados y de los alumnos que recibieron alguna denuncia por los hechos violentos del 1 de febrero y del 5 de febrero en el plantel de Naucalpan. Muchísimas gracias Brenda. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos con más información. Sí, bueno, yo antes de pasar a otra información sigo anonadada que estos jóvenes puedan hacer absolutamente todo lo que quieran y que estén libres, y es más, ni siquiera los van a expulsar de la universidad. No, por supuesto que no. Pero ¿sabes qué? Los deberían de juzgar a los que tienen fotografiados por los delitos del 1 de diciembre. Es el acuerdo que hicieron, es darle impunidad. Pero no por el 1 de diciembre, hicieron el acuerdo por ahora. También el 1 de diciembre también la Asamblea Legislativa sacó una ley exclusivamente para darles impunidad. Pero bueno, y muy lejos de aquí, donde sí se hace justicia, en Pretoria, la capital de Sudáfrica, ya, además, la justicia es mucho más expedita. Y ya comenzó el juicio contra Óscar Pistorius, acusado de asesinar a su novia. El día de hoy se tenía previsto determinar si Óscar Pistorius saldría o no bajo fianza, pero el juez volvió a aplazar hasta mañana su decisión de otorgarle la libertad condicional al atleta paralímpico, que sigue custodiado por la policía desde que fue detenido hace una semana acusado del asesinato de su novia, Riva Steenkamp, de 29 años de edad. La razón: una prueba más en su contra, misma que fue encontrada en su domicilio y se presentó hoy por la mañana ante el Tribunal de la Magistratura de Pretoria. Más allá de sus problemas penales y de tener que aclarar la muerte de su novia, Pistorius ahora corre el riesgo de quedar como un tramposo en sus logros como deportista. La policía de Sudáfrica anunció que sus agentes hallaron 2 cajas de testosterona y agujas en el dormitorio de Óscar Pistorius.
una sustancia prohibida que aumenta el rendimiento físico y ocasiona un comportamiento más agresivo en el consumidor. La revelación plantea la posibilidad de que el atleta con doble amputación pudo haber usado estas sustancias para mejorar su rendimiento deportivo. El caso también impactó a uno de los principales promotores de Pistorius, la empresa Nike. Esta nueva versión reduce la posibilidad de que el velocista afronte el juicio con libertad bajo fianza, como pretendían sus abogados. A la par de esta nueva acusación, 2 testimonios le han dado un giro al caso. Los gritos desesperados de Riva Steenkamp, antes de ser impactada por 3 disparos, fueron escuchados por vecinos quienes aseguran que la pareja estaba discutiendo. Esta versión contradijo el testimonio de Pistorius, quien aseguró al tribunal que disparó a través de la puerta del baño después de confundir a su novia con un intruso. El investigador del caso, Hilton Botha, mostró un mapa de la lujosa vivienda de Pistorius y por la ubicación del cuarto de baño concluyó que según la trayectoria de las balas, Pistorius llevaba las prótesis puestas, contradiciendo otra vez al velocista, que había jurado que no se las puso sino hasta más tarde. Sin embargo, tanto el informe forense como el balístico aún no concluyen, por lo que no se puede determinar con certeza la situación en la que murió la modelo Steenkamp. Hoy afronta la responsabilidad de la muerte de su novia y de quien se dice siente consternado por lo que pasó, pues asegura que su intención era defenderla de un intruso que paradójicamente resultó ser ella misma. Bueno, y más allá de este caso, lo cierto es que esto ocurrió el 14 de febrero. Hoy, menos de una semana después, el proceso ya está en marcha. Aquí hay juicios que llevan 18 años y no concluyen. Ya nos vamos, un saludo a nuestros amigos que nos ven en Querétaro a través del canal 9.2. Ya nos vamos bien. Ya nos vamos, Jorge, que descanses. Y también, antes le comento que Círculo Editorial Azteca y Proyecto 40 lo invitan este sábado 23 de febrero al evento Leyendo con los Famosos, donde participarán nuestro queridísimo maestro Raúl Quintanilla y el actor José Safami. La cita es en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a las 11 de la mañana. Aproveche la oportunidad de escuchar al maestro Quintanilla. Ya nos vamos, que descanse, que la pase muy bien. Y también ya descanse. Gracias, Diana. Nosotros vamos a estar 3 de marzo, 7 de la tarde en el Palacio de Minería. Vamos a presentar el libro La Batalla por México junto con Viviana y el propio Raúl Quintanilla. Acompáñenos. Y recuerden, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. No hay nada personal que me invente.